Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar comienzo a la Cena del Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están visitando. Sean bienvenidos. En especial le damos la bienvenida a Esteban Montoya, papá de Tommy y Saraí. Bienvenido. Si viniste a hacer algún control especial sobre alguien, después charlamos. Pero bueno, que te puedas sentir cómodo compartiendo con nosotros la Cena del Señor. Vamos a comenzar con la lectura de unos versículos. Lucas capítulo 23. El Señor ya había sido crucificado. Y ocurre esto que vamos a estar leyendo. Lucas capítulo 23, versículo 1 al 9. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos... no era el 23, el 24, ahí está, el 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Me gusta este pasaje para estar comenzando la Cena del Señor, porque ese día no sé qué pensaban estas mujeres cuando se levantaron, no sé qué pensaban encontrarse. Dice que prepararon especies aromáticas, sabiendo que iba a estar la tumba tapada, ¿dónde las pensaban tirar? Lo único que sé es que se estaban preparando para traer algo al Señor, para adorarlo, para alabarlo, para, no sé, no me puedo imaginar qué pasaba por su cabeza o con qué se pensaban encontrar. Se encuentran perplejos, o sea que no, lo que pasó no es algo que se esperaran. Y también me gusta que después cuando volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué bueno que cada uno de nosotros, cuando nos hemos levantado esta mañana, no sé si alguno ha pensado a qué venimos, o con qué mente venimos a este lugar, o qué venimos a hacer. Muchas veces lo hacemos por costumbre, por lo menos eso me pasa a mí. Es una cuestión de horarios y me toca, entonces tengo que venir y vengo y bueno, después el mismo espíritu te va llevando a alabar o a adorar. Pero qué bueno también es prepararnos para venir a alabar al Señor, para venir a adorar al Señor. Que podamos en esta mañana preparar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alabanza, nuestra oración. Tenemos tanto para agradecer, para adorar y para alabar al Señor. Ojalá que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, en lo personal y también a lo mejor compartiendo desde acá adelante, poder alabar y adorar al Señor. Vamos a cantar la canción 155, Solo en Jesús.
Buenos días. Antes de decir una canción para cantar, quería leerle o comentarle algo que había leído ayer. Por ahí muchos ya lo leyeron en el devocional de la Buena Semilla. Y todos los años tienen una temática o hablan sobre algo en especial, que no es, a veces es en forma continua por una semana, o a veces toman algunos días en especial. Y este año se ve que hablan sobre que oremos o hablemos o que recordemos algún país el último día de cada mes. Y justo ayer, por ser 28 de febrero, último día de febrero, hablaba sobre un país que a lo mejor muchos no lo conocían, no sabían dónde estaba, pero no nos habíamos dado cuenta que los argentinos teníamos unos hermanos que estaban en Asia, que era Bangladesh. Y lo aprendimos gracias al Mundial, que salían a festejar ellos por haber ganado Argentina. Y bueno, a los que les gusta la historia y la geografía, a mí me gusta, decía que en el año 1947, lo que era la India británica se independizó, se formó lo que conocemos como India y Pakistán. Pakistán era Pakistán occidental y oriental, y lo que es Pakistán oriental es lo que nosotros conocemos como Bangladesh. Un pueblo hindú y musulmán, pero que en el año 1809, cuando William Carey publicó la Biblia en bengalí, la mayoría de los nativos eran hindúes y musulmanes, como decía, pero pasó algo que en el 2020 toda la Biblia existe en bengalí. Y dice, como resultado, muchos musulmanes se convirtieron a Cristo. A menudo permanecen en sus comunidades, pero son perseguidos porque afirman ser Isa musulmanes. Cuando tuvimos una visita hace un tiempo atrás de unos amigos, nos dijeron qué significaba esa palabra Isa. Dice, a ver, ya me perdí, acá. Es decir, los que se someten a Jesús descubrieron que sin Isa, que significa Jesús, no puede haber salvación, como lo dice en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y ellos cantan una canción que dice, a los pies de Jesús es uno de sus cánticos. Y la letra dice así, al final de una noche oscura llegué a los pies de Isa, encontré el perdón de mis pecados al pie de la cruz. Isa se acercó y me secó las lágrimas con ternura. Desesperado en la hora de mi muerte, encontré la esperanza. Por los pecadores, usted y yo, dio su vida en la cruz. Proclamemos esta buena nueva en nuestra tierra de Bangladesh. Yo le invito a que nosotros cantemos la canción que nosotros conocemos como A los pies de Jesús, con otra letra, pero que a lo mejor a la distancia, con ellos que se reflejan y creen en Cristo como único y suficiente Salvador, como lo hacemos nosotros, podamos cantar, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. La canción, a tus pies.
Buenos días, mis hermanos. Vamos a leer en esta mañana del Evangelio de Mateo. Como decía Joaquín al principio, esto que hacemos es la previa de participar de la Cena del Señor, con las alabanzas y con la recordación de lo que el Evangelio nos dice. Nos estamos preparando para el momento tan especial que tenemos cada domingo de participar de los símbolos, ¿cierto? Mateo, capítulo 20, verso 25. Dice así: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser siervo de los demás. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ir con la lectura de adelante para atrás, pero quería comenzar con esto que podríamos llamar una declaración de principios que hace Jesús de su ministerio, ¿no es cierto? Lo que define, Jesús está definiendo en estas pocas palabras a sus discípulos, y por supuesto que nosotros también en esta mañana, ¿a qué vino? Cuando una asociación se crea, se levantan las actas, ¿no es cierto? Y en el acta fundacional, en el primer acta, siempre está en el primer punto lo que se llama el objeto social, que define para qué se ha creado esa organización, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actividad que va a desarrollar? Esto es lo que hace Jesús. Está definiendo a qué vino. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús esto en este momento? ¿Por qué reunió a sus discípulos y le dijo eso? Bueno, como dije, vamos un poco para atrás, en el verso 20, leemos así. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Y ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense que Jesús se ve obligado a decir lo que hemos leído primero porque recibe una pregunta incómoda, algo que realmente uno viéndolo a la distancia dice no corresponde que esta mujer vaya a pedir esto, ¿no es cierto? Pero sin meternos mucho a criticar lo que ella hizo, pongámonos en su lugar y pensemos por qué ella hace esta pregunta. Fíjense que ella es una mujer de fe. Ella era, según nos dice el Evangelio, una de las mujeres que seguían a Jesús y lo servían. Ella fue una de las mujeres de las únicas, ¿no es cierto? Las mujeres, los discípulos se habían escondido todos, pero de las mujeres que estuvieron allí cerca de la cruz del Señor cuando éste era crucificado. De manera que era una mujer de fe y ella creía que el reino de Dios se iba a establecer, que Jesús iba a reinar. Y entonces le hace este pedido. Pero podemos pensarlo así, aunque tenía una teología correcta, tenía una motivación incorrecta. Una motivación que surgía de haber visto a sus dos hijos, Jacobo y Juan, que habían dejado a su padre, recuerdan ustedes, Jesús los llama a Jacobo y Juan, y ellos estaban con su padre, Zebedeo, y los jornaleros, de manera que da la idea de que era un pequeño emprendimiento, una pequeña empresa pesquera.
allí estaban y Jesús pasa y los llama. Y Jacobo y Juan dejan al padre, dejan los jornaleros y lo siguen a Jesús. Y esta mujer, yo creo que tal vez, y ahora, como dije, nos ponemos en su lugar tratando de empatizar con ella, pensó que ya que sus hijos habían hecho tal alto sacrificio, haber dejado tanto para seguir a Jesús, merecían ese honor. Qué notable, ¿no? Y digo que nos pongamos en su lugar porque hoy vamos a hablar del servicio. Muchas veces pensamos que por lo que hacemos para el Señor, lo que servimos en la iglesia, merecemos tal y tal cosa, un lugar, un respeto, por lo que hacemos, cuando en realidad lo que nosotros hacemos cuando hacemos algo, cuando servimos, lo estamos haciendo para el Señor y lo estamos haciendo siguiendo el ejemplo y el modelo que el Señor nos dejó. No servimos, mi hermano, para una recompensa. Servimos por amor al Señor. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, ahí nos ponemos frente a esta mujer y pensamos, está bien, la comprendemos, porque alguna vez yo pensé que hago tanto y nadie me reconoce nada. Sin embargo, cuando servimos por la recompensa vamos a tener estos cuestionamientos, pero cuando hacemos por amor al Señor, sabemos que al Señor servimos y de Él recibiremos la recompensa. Lo notable es que Jesús los reúne a los 12 a decirle lo que hemos leído al principio. Uno pensaría, bueno, los tendría que haber llamado a Jacobo y Juan y le tiraba la oreja por lo que habían hecho. Sin embargo, los reúne a todos. ¿Sabe por qué? Si leemos un poquito el texto, dice en el verso 24 que cuando los 10, es decir, el resto de los apóstoles, escucharon lo que hicieron Jacobo y Juan, se enojaron, se indignaron. ¿Por qué se habrán indignado? Porque habrá sido un pedido descomedido de ellos y entonces le pareció que no estaba bien. O tal vez, mal pensado uno, se enojaron porque Jacobo y Juan le ganaron de mano y pensaban que ellos también merecían ese lugar de honor. Y Jesús, que comprendía bien cómo es en el mundo al que Él vino, cómo se manejan los conceptos de jerarquía, de autoridad, entonces les dice lo que le dijo al principio. Chicos, ustedes saben que en este mundo los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ustedes saben que esto es así. Y cuando Jesús dice esto, no está pensando solamente en el gobierno político, estaban los romanos ahí dominando, y por supuesto que ellos abusaban de esa autoridad que tenían, ese dominio que tenían. Pero Jesús no solamente piensa en ellos, sino que Jesús está pensando que en el mundo religioso en el cual él se movía, sucedían estas cosas. En el capítulo 23 de Mateo, hay que leerlo completo, Jesús dice cosas muy fuertes contra los escribas y los fariseos. Levanta lo que se llaman ayes, ay de ustedes, por las cosas que hacían. Ellos cometían abusos también, abusando de su autoridad. Jesús dice, los que se sientan en la cátedra de Moisés, cuídense de ellos, porque la cátedra de Moisés era el lugar de comprensión, de explicación. Si vos querías saber algo, iba a ellos se sentaban en ese lugar como máximos exponentes de la religión. Pero Jesús dice, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ahí empieza a decir lo que ellos hacen, reprochable. Y leo solamente uno de los ayes. Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen grandes oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Jesús está viendo que en el mundo, en el lugar que alguien tenga un poquito de poder, enseguida hace uso y abuso de ese poder, ¿no es cierto? Y tristemente se daba también en aquellos que tenían que representar a Dios. Y tristemente porque
no hay nada nuevo bajo el sol. Tristemente lo vemos hoy también. En el mundo evangélico también vemos líderes que abusan de sus congregaciones, que exigen dinero, que oprimen, que se enojan si no se piensa igual que ellos, que, bueno, cosas horribles. El abuso espiritual es todo un tema estudiado, que se da. Por eso Jesús, entendiendo esta realidad, les dice, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no tiene que funcionar el concepto del servicio, el concepto de la autoridad de la misma manera. No, ustedes tienen que ser de otra forma. Al contrario, si todo lo contrario. El que quiera hacerse grande debe ser vuestro servidor. El que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. En Lucas el Señor le hace otra pregunta en el pasaje paralelo. Les dice, yo les pregunto, gracias Dani. Yo les pregunto, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, díganme. Nadie decía nada. Entonces el Señor dice, ¿no es cierto que es el más importante el que se sienta a la mesa? Claro, esto es así. Nosotros vamos a un casamiento, a una fiesta, nos sentamos a la mesa y viene un muchacho, una chica y nos sirve. Pero Jesús dijo, siendo que en el mundo es así, el más importante es el que está sentado, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Es decir, lo que está haciendo el Señor, como dije al principio, es poner un fundamento sólido en la mente de estas personas, de estos hombres a los que está formando, para que dejen de pensar que merecen la derecha y a la izquierda, estar a la derecha y a la izquierda del Señor cuando venga en el reino. Esto tiene que ser al revés, todo lo contrario. Y yo les doy mi ejemplo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás. Qué notable, ¿no? El concepto de servicio que el Señor nos plantea, que está firmemente reflejado en los símbolos de los que vamos a participar en esta mañana. Él vino a ser siervo de todos nosotros, porque cumplió una misión que el Padre le encargó. Fue siervo de Dios, pero fue siervo también de todos nosotros. El más grande, esto es lo que nos dice esta mesa en esta mañana, y pensémoslo así cuando participemos de ella. El más grande se hizo siervo de todos, el que era verdaderamente grande. El que lo había creado todo vino a servir a su criatura. El que podía llamar 12 legiones de ángeles para que lo defiendan cuando vinieron a arrestarlo en el jardín, y se entregó mansamente porque de esa manera, como un cordero, fue llevado al matadero porque era necesario para nuestra salvación. Teniendo todo el poder, teniendo toda la autoridad, siendo el más grande del universo, vino a servirnos a nosotros. Se puso al servicio de los demás. El mártir alemán Dietrich Bonhoeffer, que murió a mano de los nazis, llamó a Jesús el hombre para los demás. Él escribió una carta desde la celda número 92 en la que estaba recluido a amigos que tiene y les explica esto acerca del servicio. Jesús es el hombre, es el hombre para los demás. Así lo llamó. Fíjense con qué síntesis extraordinaria. Jesús, el hombre para los demás. Pero sigue agregando en su carta, el cristiano se distingue cuando está presente para los demás. Jesús, el hombre para los demás. Pero nosotros nos distinguimos como tales cuando estamos presentes para los demás, cuando estamos accesibles para los demás. Y termina diciendo Bonhoeffer en esa carta, y resumiendo, por supuesto, la iglesia es iglesia cuando existe para los demás. Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Qué maravilla, hermano. Y este texto, como dije al principio, resume el ministerio de Jesús, su misión vicaria, sustitutiva en lugar nuestro.
Pero además, y tomémoslo en serio, esto constituye lo que debe ser un líder cristiano. Está delineando cómo debe ser el perfil de un siervo de Dios que realmente quiere ser útil en sus manos. Como Jesús lo hizo, así también debemos hacerlo nosotros. Un acto de servicio que prestó Jesús, todos lo recordamos en Juan capítulo 13, el Señor le lava los pies a sus discípulos, recuerda, ¿cierto? Ese acto. Se sacó el manto, se puso la toalla. El manto que podía representar autoridad, se lo sacó, se puso la toalla que significaba siervo. Y se agachó a lavarle los pies a cada uno. Bueno, el relato no hace falta que lo recuerde, ustedes lo conocen. Pero quiero llamar la atención al final del acto. Cuando Jesús se levantó, sacó la toalla, se puso el manto otra vez, habla con ellos. Me los imagino a todos silenciosos. Jesús les pregunta. Y una pregunta para nosotros, tomémosla así. Jesús les pregunta, ¿entienden lo que he hecho? Claro, porque una cosa es ver lo que pasa y otra cosa es entenderlo. Una cosa es leer y otra cosa es entender, asimilar. Y otra cosa más profunda es imitar. ¿Entienden lo que les he hecho? Nadie dijo nada. Y entonces Jesús dice, le voy a explicar lo que hice. Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Pues, si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Si yo, que soy el Señor, como ustedes me reconocen, me digné a servirlos de esta manera, ustedes también deben hacerlo entre ustedes. A mí me gusta decir que el Señor no me pide nada que Él no haya hecho primero. Él da el ejemplo en todo. Y a renglón seguido les dice, les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, ni ningún enviado es más que el que lo envía. ¿Sabe qué está diciendo con esto? Si yo que soy Señor le lavé los pies, pero a vos te parece que no es tarea para vos porque vos estás para otra cosa mayor, ¿sabés qué estás haciendo? Te estás poniendo por encima del Señor, te estás poniendo, sintiendo más grande, como dirían hoy, percibiéndote más grande que el Señor. Si vos no hacés lo que yo hago, porque eso es lo que hace un enviado, andá para allá y tengo que ir para allá. Si vos no hacés lo que el que te envía te dijo, te estás poniendo por encima de aquel que te envió. Te estás creyendo más que el otro. Y el Señor termina este párrafo de este relato tan hermoso diciéndolo. Otra vez, apelando al entendimiento. Comenzó diciéndole, ¿entienden lo que leen? ¿Entienden lo que les he hecho? Y finalmente les dice, si entienden estas cosas, porque a lo mejor estaban haciendo con la cabeza así, ahora entendemos, Señor. Si entienden si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos, serán bienaventurados. Una cosa es entenderla, otra cosa es ponerla en práctica. Como allá en la parábola de los dos cimientos, ¿no es cierto? El necio y el sabio. El que escuchó y no hizo nada, y el que escuchó y obedeció y lo tomó en serio al Señor. ¿Entienden lo que lees? En esta mañana, mis hermanos, a participar de la cena, pensando en que Jesús, que era el más grande, se hizo siervo de nosotros, que nos dio el ejemplo de servicio. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida, es decir, un servicio extremo, como lo plantea Pablo en Filipenses capítulo 2. Se hizo siervo, haciéndose hombre. Fíjense que primero podríamos decir hoy en un lenguaje, se mentalizó de lo que iba a ser, siervo, y después tomó forma de hombre. Y se humilló hasta
lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, yo no sé, pero esto a mí personalmente me pega en el centro de mi mente, de mi corazón, entendiendo que lo que Jesús hizo, lo hizo, y Él me pide que yo haga lo mismo. Y es más, cuando en esta mañana recibamos el pan, que tengamos presente que este pan representa el cuerpo de Jesús, ese cuerpo que Él usó para servirnos, ese cuerpo que Él puso para recibir el castigo que yo merecía. Y así nos prestó un servicio extraordinario. Y recordemos eso para entender también que, como dice el apóstol Pablo, nosotros también tenemos que poner nuestros miembros, nuestro cuerpo, al servicio de la justicia, como instrumentos de justicia. Ya no como instrumentos para hacer lo que nos guste, para servir al pecado, dice Pablo, sino como instrumentos para hacer lo que es justo delante del Señor. Ojalá que al recibir el pan podamos pensarlo de esa manera. Y el pan es pan, es un símbolo nada más, pero nos habla, y cuando lo tomamos, como Jesús dijo, hagan memoria de mí. Que hagamos memoria que ese pan representa el cuerpo de Cristo que usó para servirnos hasta el extremo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tener presente este modelo tan extraordinario de Jesús, siendo el mayor, siendo el importante, siendo el único, se puso al servicio nuestro para darnos la salvación que hoy disfrutamos. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros, al recibir en nuestras manos estos símbolos, podamos hacer correcta memoria de lo que tú hiciste por nosotros para ser eternamente agradecidos y alabarte por toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Padre amado que estás en los cielos, continuamos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana. Y te damos las gracias, Señor, porque como hijos en esta mañana podemos disfrutarte. Podemos disfrutar de este tiempo de recordación, este tiempo de comunión. Te agradecemos, amado Padre, por Cristo Jesús, porque Él siendo Dios, siendo el creador y de todas las cosas, Señor, y vino a esta tierra para servirnos, para dar su vida, para pagar el precio que exigía nuestro pecado, nuestra desobediencia, que era la muerte. Gracias, Señor, porque Él ocupó el lugar que merecíamos cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por su ejemplo, te damos las gracias por su humildad, por su amor para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, y ahora al participar de este símbolo, de este vino, Señor, que nos lleva a aquella cruz y a esa sangre derramada por cada uno de nosotros, que podamos tener presente aquel que se dio a sí mismo, aquel que vino para servir y dar su vida por cada uno de nosotros. Te damos las gracias y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, muy buenos días. Esta semana estuve meditando un poquito en un salmo que por ahí contesta a veces las inquietudes o las preguntas que a veces nos hacemos para cantar alguna u otra canción. Y el salmo número 103 dice así en el versículo 3, hablando de Dios, de Jehová, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tus dolencias, el que sana todas tus dolencias, perdón, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dígame si esto no es un motivo por el cual Él pueda ser digno de que nosotros levantemos nuestra voz en esta mañana. No nos dio conforme a lo que nosotros merecíamos. Él es misericordioso y Él nos rescató. Lo invito a que nos pongamos de pie para cantar esta primera canción, al que es digno de recibir la honra. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras voces y adoremos. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno, al que es digno de recibir el honor. Al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Han sido muy amables, pueden tomar asiento. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y en esta mañana, hermanos, nos juntamos, como dice esta canción, a alabar a Cristo el Salvador. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Y justamente Él no pagó el precio del rescate de alguien que merecía ser rescatado, porque la verdad que no lo merecíamos. Sin embargo, Él lo pagó y su precio fue alto. Y es uno de los motivos por los cuales hoy estamos aquí, con gozo, alabando a nuestro Dios. Nos juntamos a alabar a Cristo el Salvador. Nos juntamos a alabar a Cristo el Salvador, quien ha pagado el precio del rescate, y queremos recordar, pues en la cruz murió por los perdidos. Gloria a ti, Señor, Santo Redentor. Llevaste sobre ti
Cristo vencedor. La tumba es un recuerdo porque y tu pueblo en comunión, en dulce adoración, inigualable, en tus manos llévanos, guíanos con tu voz, seguiremos hasta que regreses. Gloria a ti, Señor, Santo Redentor. Llevaste sobre ti todas mis culpas. Cristo vencedor. La tumba es un recuerdo porque y realmente nosotros creemos que la tumba es un recuerdo porque Él vive, por eso no tenemos una cruz en nuestra iglesia, porque sabemos que Cristo no está ahí. Ahora también nosotros los domingos a la mañana solemos cantar canciones que no solamente alaban a Dios porque Cristo murió por nosotros, sino por lo que Él creó. Ya hemos pensado en algunas canciones para niños, así que los invito a que puedan pasar. Hay una canción que hace mucho, todos los niños, viene ahí Martino, acá se viene sumando Mateo, que grande. Hay una canción que hace mucho que no cantamos, que está muy buena, que dice así, media contradictoria la canción en esta época que justo hay tantas cosas raras, ¿no? Pero bueno, dice así: si yo fuera mariposa te alabaría, Señor, por ser hermosa. Justo ahora la venimos a elegir, pero bueno, no la vamos a dejar de cantar porque haya un grupo de personas que tienen la cabeza dañada. Dice: si yo fuera un osito te alabaría por mis rulitos, si yo fuera un canguro te alabaría saltando, te aseguro. Así que bueno, la vamos a cantar de todos modos. Aquellos que se quieran poner de pie lo pueden hacer. Y hacemos los ademanes si yo fuera mariposa. Y dice: si yo fuera mariposa te alabaría, Señor. Un osito. Si yo fuera un osito te alabaría, Señor. Un canguro, a ver cómo saltan. Si yo fuera un canguro, a ver, te alabaría saltando, te aseguro. Por eso digo gracias, Señor, que soy así, que soy así. Me diste un corazón y una sonrisa, me diste a Jesús, me hiciste su hijo. Por eso digo que soy así, que soy un pececito. Si yo fuera un pececito, te alabaría por él. Un cocodrilo. Si yo fuera un cocodrilo, te alabaría, Señor. Un elefante. Si yo fuera un elefante, te alabaría por mi trompa tan elegante. Soy así, una sonrisa, me diste a Jesús, me hiciste su hijo, por eso digo gracias, Señor, que soy así, que soy así. Muy bien, toman asiento este lugar, esta parte, esta mitad se queda de pie. Y acá tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, necesito que ustedes 4 vengan de este lado. Acá. Acá, muy bien. Los 5. Ahí va. Los 5 varones y las 4 chicas. Vamos a cantar una canción que dice: estoy alegre. Si realmente estamos felices y Dios nos dio una sonrisa, van a comenzar este lado cantando Estoy alegre. Y ustedes preguntan por qué, ¿sí? Así que
Empezamos nosotros. Bien fuerte. Estoy alegre. Estoy alegre. Vamos a contarle. Voy a contarte. Todos juntos. Na, 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 na. Cristo te ha salvo. Ahora empiezan ustedes. Abajo. Cuéntame por qué. Porque estás alegre. Por eso quiero yo saber. Puedes contarme las razones a la alegría, sí. Por eso ahora alegres. Muy bien, pueden tomar asiento. Los chicos también, muchísimas gracias. Yo no sé si estaban alegres realmente por esta canción o por la anterior, o están alegres porque están alegres. Pero lo bueno es que podemos cantar alegremente a nuestro Dios. Y hay una canción que habíamos pensado, hablando de la alegría que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y no sé si ustedes piensan lo mismo, pero hay gente que ha sido muy idónea y le ha puesto a los versículos música. Y hay una canción que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Es una canción muy viejita, pero una canción que cuenta una realidad, y ese versículo está en 1 Juan 3:1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esta canción, aunque es viejita, la vamos a cantar de la siguiente manera. Levante la mano, ¿quién la conoce? A ver. Bueno, bastante parejo. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Lo repite 2 veces. Y después dice: para ser llamados hijos de Dios. Así que vamos a hacer así. Este lado, primero vamos a cantarla todos juntos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Todos juntos, toda la congregación. Y después este lado va a seguir cantando lo mismo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y ustedes van a decir la otra parte que dice: para ser llamados hijos de Dios. Y la segunda parte lo vamos a hacer al revés. ¿Se entendió? Espectacular, ¿o no, mami? Sí, ¿se entendió? Buenísimo. Bueno, cantamos entonces todos juntos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este lado de la silla clave, este lado me siguen a mí. Mirad cuál amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos. Nosotros igual. Mirad cuál amor nos ha dado hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos. Vamos de vuelta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Bueno, algunos que me dijeron que la entendieron, no la entendieron. Mami, no la entendiste. Pero bueno, no importa. No importa. Bueno, realista, mami, te veía que movía la boca y estaba cantando lo del otro lado. Pero bueno, la intención estaba. La vamos a seguir repasando. No la reto, la ubico. Esta semana que pasó, no sé si por ahí son de los que a veces escuchan en la semana el mensaje del domingo. Yo soy de los que a veces, mientras está trabajando en casa,
Vuelvo a escuchar el mensaje, tengo esa posibilidad de trabajar en casa y a veces escuchar los mensajes. Pero ya la semana pasada me fui con una pregunta que me pegó un cachetazo. Bruno nos decía, seguramente si alguien dice si estamos dispuestos a morir por Cristo, seguramente diríamos que sí. Pero la pregunta que pegó fue, ¿estamos dispuestos a vivir por Cristo? Esa creo que fue la que me dejó temblando un poco en la semana y que me hizo ver que a veces somos un poco hipócritas. Entonces comencé la semana de una manera diferente. Tenía... Poné si querés la plaquita. Justo vi un banner de esos que a veces hay en internet que decía una realidad muy importante. Decía esto: solo Dios completa ese vacío que hay en tu corazón. Entonces, en vez de empezar la semana promocionando lo que hago, que elaboro medallones de soja y vendo, dije, voy a cambiar. Porque yo creo que todos podemos hacer algo para ayudar a que la gente conozca a Cristo. Quizás usted dice, bueno, yo no soy de poner cosas en mi estado. Bueno, pero algo siempre podemos hacer para Dios. Entonces puse esa foto. Y a los 15 minutos, no más de 15 minutos, uno de estos muchachos que está acá, yo soy el que está en el medio, en el año 2003, mi mejor época de patinada, jugábamos al hockey. Uno de esos muchachos, ahí está Ángelo, el hermano de Bruno, el que está al lado mío es el Leito, el hermano de Walter Pompey, pero uno de esos muchachos que estaba ahí me mandó un mensaje y me dijo, yo necesito completar ese vacío. 15 minutos tardó en responder una historia o un estado que uno pone. Y yo creo que a veces no somos conscientes de que estamos en la tierra para eso. De que a veces no nos damos cuenta de que el Señor nos puso para servir. Y que siempre hay algo que podemos hacer para su gloria. A veces nos olvidamos de que Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, pero Él no quiere que nosotros nos quedemos solamente con eso, sino que también lo compartamos. Y hay una canción que vamos a cantar que dice, de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Y fíjense lo que dice el coro: por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Que realmente podamos hacer esto una realidad en nuestra vida, que nosotros vivamos por su amor. Les invito a que nos pongamos de pie para cantar esta canción, de tal manera me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó. De su grande amor, pero toda mi alma por su amor yo viviré, su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. Le seguiré. Comienzan las mujeres. A ver los caballeros. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Todos juntos.
amor. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Caminaré. Porque murió por mí. Le seguiré. Han sido muy amables, pueden tomar asiento. Y si hay algo que motivó la elección de las canciones de la alabanza esta semana, fue el profundo amor que Dios tiene para con nosotros. Y hay un himno muy hermoso que hace un tiempo que no se canta, que dice: profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó de Dios, sufrió el rechazo, y las heridas sobre él son para tantos gloria. Que por medio de las canciones, de los himnos, podamos recordar y no olvidar nunca el sacrificio, el precio, el dolor, cosas que no fueron ficticias sino reales, por perdidos como nosotros. Personas que no merecíamos nada, pero Dios en nuestra miseria tuvo misericordia de nosotros. Profundo es el amor de Dios. Profundo es el amor de Dios, tan pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó, de Dios sufrió el rechazo y las heridas sobre él son para tantos gloria. Y allí al hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros, vergüenza siento al escuchar mi voz entre la turba. Por mi pecado estuvo allí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí, ya todo es consumado. En nadie de gloria aquí, talento, fuerza o ciencia, me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció la muerte, porque me da de su favor, no puedo contestarlo, pero algo sé de corazón, he sido rescatado, porque me da de su favor, no puedo contestarlo, pero algo sé de corazón, he sido rescatado. Y
Y ya para terminar, antes de darle lugar a José, la semana pasada Bruno, que nos compartía el mensaje, nos hablaba de un himno, también un himno muy bonito que dice: Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada me aparte de tu corazón. Y que realmente al terminar este periodo de alabanza podemos pensar en esto, que Dios sea nuestra visión, que si realmente es el Dios de nuestra alma, como dice la canción, no sea parte de nuestro corazón noche y día. Lo invito a ponerse de pie para cantar esta última canción, este hermoso himno: Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada me aparte de tu corazón, noche y día yo pienso en ti y tu presencia es luz para mí. Sabiduría sé tú de mi ser. Senda correr como tu hijo, tenme Señor, siempre morando en un mismo amor, y que esas balas no quiero, Señor, ni el hueco al lado de la adulación. Gracias te damos, Señor, por este precioso momento que nos has permitido vivir, Señor, alabando tu nombre, por la obra preciosa que has hecho a nuestro favor, Señor. Nada somos y nada merecíamos, Señor, pero en tu amor tú pensaste en nosotros, como dice ese himno. Que seas tú, Señor, nuestra visión. Y al momento, Señor, de escuchar tu palabra, te pedimos estés utilizando a tu siervo José. Quédate con nosotros, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, han sido muy amables, pueden tomar asiento. Los chicos de 3 a 10 años pasan allá con la Eli. Le toca el cuidado de niños, que el Señor le esté bendiciendo. Muy bien. Como se anunció en los flyers publicados en los grupos acerca de la reunión de esta mañana, el tema que me han dado un título y me han dado 4 pasajes de la palabra del Señor, así que vamos a tratar de ser fieles a eso en los minutos que nos quedan. El título me gustó mucho. El título es: El Señor nos llama a una vida de servicio. El título ya en sí es todo
toda una convocatoria. El Señor te llama, me llama a una vida de servicio. Sobre eso vamos a transcurrir en esta mañana. Esta mañana en la primera reunión decíamos, permítanme hacer así a manera de introducción, que Jesús decía que el concepto de servicio, de servidor, el concepto de autoridad en el reino de Dios es completamente diferente al que se tiene en este mundo. En este mundo también se habla de servicio. Ustedes saben que la cultura empresarial ha dado al servicio al cliente un papel tan importante que a veces es superior al costo del producto. A veces compañías que compiten con productos similares, al mismo precio, la misma similar calidad, pero tienen un mejor servicio y entonces el público opta por ellos. Un banco, un supermercado, una compañía de seguros ofrece un plus, seguro, un servicio al cliente, así lo llaman. Pero ese servicio se limita pura y exclusivamente ¿a quién? Al cliente. Es para el cliente y nada más. ¿Y por qué se los ofrecen? Porque tienen un interés. ¿Cuál es el interés? Bueno, fidelizar a ese cliente para que siga comprando o siga teniendo su cuenta en el banco o siga yendo al mismo supermercado. De manera que podemos decir, pensando en lo que decía Jesús en esta mañana, que todo lo que es servicio, autoridad, esos conceptos son diametralmente opuestos en este mundo al del reino de Dios. Porque el servicio cristiano es un servicio que se presta totalmente desinteresado. No prestamos un servicio con algún interés, sino que lo hacemos desinteresadamente. Fíjense que hay un rubro de los ministerios en las iglesias que se llaman acción comunitaria, que bueno, la iglesia participa de un servicio fuera de la iglesia, personas fuera de la iglesia, por ahí en algunos lugares que ha habido alguna catástrofe o unas personas en situaciones especiales. Y aún eso, fíjense lo que le voy a decir, no sé si todos estarán de acuerdo, pero cuando nosotros prestamos ese servicio fuera de la iglesia y lo hacemos exclusivamente para que esa gente después venga a la iglesia, no estamos haciendo servicio cristiano, sino casi estamos haciendo proselitismo. El servicio cristiano es absolutamente desinteresado, así como lo hizo el Señor con nosotros. Tengo un amigo pastor, Marcelo Licata, que todos los jueves a la noche están frente a la estación de colectivos, allí entre el patio de la Madera y la puerta de la estación, y llevan 100 viandas. Y allí en esas zonas, si ustedes conocen, hay mucha gente en situación de calle que pernocta en la estación, en las galerías del patio de la Madera. Y ellos van todos los jueves con 100 viandas que han preparado durante todo el día, la congregación, ¿no es cierto?, a sus costos. Y le dan la comida, charlan con la gente, oran por la gente, cantan con la gente. Y esa gente no va el domingo siguiente a la iglesia. Hay testimonios de algunos que sí han ido y algunos han permanecido, otros han estado un tiempo. Pero ellos lo siguen haciendo porque ellos entienden, como lo debemos entender nosotros, que el servicio que prestamos no debe tener ningún interés, sino ser prestado por amor. Amor recibimos y amor también tenemos que dar. Por eso Jesús dijo aquello de que la gente que tiene gobierno, autoridad en el mundo, actúa de una manera. Pero dijo eso tan tajantemente, pero entre ustedes no debe ser así. Y ahí es que nos plantea una línea, ¿no es cierto?, de separación para que entendamos cómo debe ser. Al contrario, no debe ser como es en el mundo. Y si no, mírenme a mí, dijo el Señor. Yo no vine para ser servido, sino vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos.
Estas cosas Jesús se las dijo a sus discípulos y en esta mañana también nos las está recordando a cada uno de nosotros, sus hijos. De los 4 textos que me dieron para que mencione, vamos a empezar con el primero. El primero está en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, verso 22. El apóstol Pablo escribe ese capítulo 6, que hay que leerlo completo, donde argumenta acerca de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Lo que ha efectuado en nosotros, cómo ha transformado nuestras vidas, cómo nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos ha puesto en una nueva vida en Cristo. El mismo Pablo diría a los colosenses, nos has trasladado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Y para resumir ese pasaje, que sería imposible hacerlo así con pocas palabras, ¿no es cierto? El capítulo, digo, ahí dice que de una vida vergonzosa que llevábamos, dice, ustedes antes eran esclavos del pecado, hacían cosas de las cuales hoy se avergüenzan. Y si yo os preguntara, y yo primero, pensando en algunas cosas que hicimos en otro tiempo, ¿no sentimos vergüenza? ¿Cómo pudimos vivir de esa manera? ¿Cómo podíamos hacer eso? Eso le dice Pablo, antes hacían cosas que ahora le dan vergüenza, pero ahora en Cristo han sido rescatados para vivir una vida santa. De la condenación y de la muerte a la que estaban expuestos por la esclavitud al pecado, ahora tienen vida eterna. Y finalmente dice, de esclavos del pecado a siervos de Dios. Eso es lo que dice el texto que hemos leído, o no lo leímos, vamos a leerlo. Romanos 6, 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El punto de esta mañana, entonces, al hablar, tratando de ser fieles al título que tenemos, Dios nos llama a una vida de servicio, es que descubrimos, si es que alguno lo ha descubierto, a lo mejor ya lo sabía, que Pablo dice que ahora que somos libertados de la esclavitud del pecado, automáticamente pasamos a ser ¿qué? Siervos de Dios. Ese es el cambio. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero no somos independientes para hacer lo que se nos da la gana, no, somos siervos de Dios. Eso es lo que él está diciendo. En otra versión dice, ahora libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Cuando leí esta versión me acordaba que yo a los 18 años fui convocado al servicio militar. ¿Cuántos hicieron el servicio militar? Bueno, poquitos, se han salvado la mayoría. Y a mí me llegó una carta, una convocatoria a casa que tenía que presentarme tal día. Y yo, en mi caso, por 9 meses, pausé mi vida, la rutina que llevaba, y me integré al ejército a hacer lo que me decían que tenía que hacer, a salto rana y toda esa historia, y a servir a la patria. Entré al servicio del ejército, podemos decir, entré a servir a la patria. Yo me acordaba de eso cuando Pablo dice esto en esta versión. Libres de la esclavitud del pecado, ahora han entrado al servicio de Dios. Y este es el punto de esta mañana. Podemos decir, entonces, junto con Pablo, que tenemos que darnos cuenta que todos los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido beneficiados con la bendición de la salvación, todos somos siervos de Dios. Hoy no nos saludamos, a veces los chicos nos hacen saludar. Vamos a hacer así, mirá al que tenés al lado y decirle, buen día, siervo de Dios, decirle. Todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Vamos a abordar el tema haciendo algunas preguntas.
por supuesto que el tema del servicio es inagotable, por supuesto podríamos estar varios domingos hablando del servicio, ¿no es cierto? Así que vamos a tratar de aproximarnos al tema a través de algunas preguntas que nos hagamos. La primera pregunta es, ¿qué significa ser un siervo de Dios? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo entiendo esto que Pablo dice, que todo verdadero creyente es un siervo de Dios? Como dijimos antes, librados del dominio del pecado, pasamos al servicio de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos porque lo cantamos, lo leemos, hemos sido comprados. ¿Qué haces vos cuando comprás algo? Es tuyo, ¿no es cierto? Pagaste y ahora es tuyo. Y el creyente por allí no asume del todo que hemos sido comprados y ahora le pertenecemos al Señor. Somos suyos y estamos a su servicio. No somos los dueños de nuestra vida, sino que ahora servimos al que es nuestro Señor. ¿Qué es ser siervo? Hay una palabrita muy interesante que merece ser estudiada, que va desde el Génesis hasta el final de la Biblia, que es la palabra mayordomo, mayordomía. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dio autoridad para enseñorearse, para gobernar, para trabajar allí, en representación del dueño, que era Dios. Lo mismo pasa con nosotros. La mayordomía, para sintetizarlo, porque no nos vamos a meter en el tema esta mañana, significa esto. Hay un bien y hay un dueño, y hay alguien que administra ese bien. Quiere decir que todo lo que yo poseo, todo lo que yo sé, toda mi capacidad, todo lo que tengo con mis relaciones, todas son de Dios. Y yo solamente estoy para administrar y para cuidar y para ver que lo que Él me ha dado sea bien usado, que lo ponga a su servicio, que mis relaciones... Bueno, todo un tema que tiene que ver con entender que un siervo es un mayordomo, que no cuando hablamos de mayordomía se nos ocurre el dinero, ¿no es cierto? Pero claro, la palabra mayordomo o comonía, que de ahí viene la palabra nuestra economía, no tiene que ver con el dinero. La mayordomía integral de la vida es el concepto sano cuando queremos entender esto, ¿no es cierto? Somos siervos, somos mayordomos de todo lo que tenemos. Nosotros le cantamos a Jesús y le damos gracias, como hemos hecho recién, por ser nuestro Salvador. Participamos de la cena y agradecimos su sacrificio a nuestro favor. Él nos ha salvado. Pero hay algo que no siempre tenemos presente, que es Jesús es nuestro Salvador, gracias a Dios. Pero principalmente y fundamentalmente, hoy es nuestro Señor. El señorío de Cristo en la vida del creyente es algo, podríamos decir, una doctrina no del todo asimilada, porque, claro, nos tira más nuestra naturaleza independiente, ¿no es cierto? Pero nosotros somos siervos de alguien que es dueño y que todo lo que disfrutamos lo ha creado Él. Ah, no, pero yo trabajo para ganarme la vida, yo pongo mi esfuerzo. Pero ¿quién te da la salud? ¿Quién te da la oportunidad para tener un trabajo? ¿Quién te ha dado la capacidad? Ah, no, pero yo mi dinero me lo gano. Ah, sí, el dinero, ¿sabes de dónde sale? El dinero sale de los árboles, de ahí se hace el papel y se imprime el billete. Todo es del Señor. Cuando no entendemos esto, vivimos vida que no están del todo acorde ni agradable delante de la presencia del Señor. Él es nuestro Salvador y gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. Pero es nuestro Señor de la misma manera. Es nuestro Señor. Señor no de palabras, porque a Jesús no le gustó a aquellos que lo llamaban Señor, Señor. No le gustó porque esos le llamaban Señor, Señor de la boca para afuera.
O Isaías en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra. Cuando decimos Señor, y tenemos que cuidarnos, si tenemos en cuenta lo que dijo Jesús allí, cuando decimos Señor, tenemos que pensar que Él es nuestro dueño y nosotros estamos para servirle a Él. Cuando el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, iba en el camino a Damasco, dice el texto bíblico, iba respirando amenazas. ¿Se imaginan el odio que traía ese hombre? La furia, comandando gente a su cargo para ir contra la iglesia de Damasco y hacer lo mismo que había hecho en otros lugares. Y ahí se le presenta el Señor. Hechos capítulo 9, recuerdan, ¿no es cierto? Ese pasaje tan hermoso. Se le presenta el Señor una luz que dice que era más fuerte que la luz del sol al mediodía, lo tumba del caballo. Y se quiebra. Y Pablo allí, en ese momento, Saulo, mejor dicho, le hace al Señor dos preguntas. La primera, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús al quien tú persigues. Y él se da cuenta que él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, pero ahora se da cuenta que ese al que perseguía tiene una majestad, tiene un dominio, tiene un poder que ni él imaginaba. Y frente a ese poder se quiebra. Y entonces le hace la segunda pregunta y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí entendió, iba entendiendo, empezó a entender Pablo aquello de que soy siervo. Y el siervo está para que le digan lo que tiene que hacer. Ser siervo, mi hermano, y esa es la pregunta que tratamos de responder, es aquel que obedece a lo que otro le pide. Usted me dirá, bueno, yo voy a obedecer lo que Dios me pida. Yo les cuento algo que me pasó a mí en el año 1999. Algunos ni habían nacido. El siglo pasado. Junto con Ani nos hicimos cargo de la iglesia de Capitán Bermúdez. Y en la primera reunión de oración que nos tocó presidir, en la primera semana que estábamos allí, tuvimos la reunión de oración, estudio bíblico, y abrimos la reunión, ¿no es cierto? Y pedimos a un hermano que orara. Y no me voy a olvidar más lo que oró este hermano, esta parte de su oración. Él dijo, Señor, te doy gracias porque nuestro siervo está entre nosotros. Y yo dije, ¿cómo nuestro siervo? Yo soy siervo de Dios, no soy siervo de ustedes. Lo dije en mi interior. Y ahí entendí, porque que te digan lo que tenés que hacer es como un cachetazo, dijo alguien, no sé, hoy aquí, que te dan en el centro de tu orgullo, ese espíritu independiente. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que me parece mejor a mí. Aún más, cuando obedezco que haga algo que alguien me mandó, lo hago a mi manera. Yo sentí ese impacto y ahí mismo sentí también que entendí que sí, yo soy siervo de Dios, pero ser siervo de Dios es servir a los demás. El siervo de Dios no está para irse a un convento allá en las alturas, hacer voto de silencio y pasarse el día orando. No. Dios te ha llamado a su servicio para que lo sirvas a Él sirviendo a los demás. ¿Qué es un siervo? Bueno, vamos por ahí. Yo sé que el pensamiento de muchos, por eso se sorprenden, es que siervos de Dios son simplemente los pastores, los ancianos, los diáconos, los misioneros. Pero bueno, la palabra nos dice otra cosa. Todos somos siervos de Dios. Algunos con una dedicación mayor, otros con menor. Tendía a servir a Dios solamente que por el camino equivocado, como muchas veces nos pasa a nosotros. Él creía que esa secta del camino era una herejía contra la verdadera doctrina, y parecer o interpretaciones. En el enojo que llevaba a Pablo respirando amenazas, Santiago dice, en la ira del hombre, cuidado como lo tomas, porque en la ira del hombre la justicia de Dios no obra, no aparece.
vas a orar tu carne, tu furia, pero no la justicia de Dios. Entonces está allí en esa casa, en la calle derecha, que según alguno que visitó dice que todavía existe, allá en Damasco, en una casa de un tal Judas, solo, ciego, sin comer y orando. Y el Señor, el relato dice que había en Damasco, en la ciudad, un hombre llamado Ananías, un siervo de Dios. Un hombre que quizás con todo el grupo de creyentes que había en la ciudad, que había en la iglesia, estaba muy preocupado porque se venía este loco a hacer el desastre. Y estaban ahí orando, pidiendo al Señor que hiciera algo. Bueno, especulamos eso, ¿no es cierto? Y de repente Ananías tiene una visión y Dios le dice, andate a la calle derecha, ahí, en la casa de Justo, te vas a encontrar uno. Y le da todos los detalles, ¿no es cierto? Para que haga un siervo que hace lo que Dios le pide. Fíjense que si nosotros leemos el pasaje, no lo vamos a leer, léelo después en casa tranquilo, vamos a encontrar allí que Ananías nos perfila de alguna manera qué significa ser un siervo del Señor. Dios lo llamó y dice que Ananías le dijo, heme aquí. Ese heme aquí, para contextualizarlo para nosotros, significa disponibilidad. Si el Señor me requiere, me llama para algo, estoy disponible. No hay otra cosa más importante, porque soy siervo y Él es el dueño, porque soy mayordomo y los bienes y las órdenes las da Él. Dios le da las instrucciones, andate allá, tal y tal, porque este hombre está orando, le dice. Ese que vos le tenés miedo, olvídate, está ahí ciego y orando. Bueno, dijimos, disponible, acá. Recibe instrucciones, porque para eso somos siervos. ¿Sabe cómo respondió Ananías? Tuvo miedo. Puso una objeción. Dijo, Señor, este es desastre. ¿Cómo me mandás ahí? Me mandás al matadero. Un siervo, muchas veces, puede plantear. El apóstol Pablo le da una instrucción con respecto al servicio de él, de Timoteo, y al servicio de los demás. El apóstol le dice así, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces yo pensé que esto es un hermoso resumen de cómo se debe servir al Señor. Porque Pablo le da dos condiciones generales a Timoteo. Si vas a escoger a personas a las cuales le vas a delegar responsabilidades, productivos rindieron cuenta delante del Señor. El ser eficaces en tu trabajo no te va a librar de presentarte delante del Señor y rendir cuentas. Y te puede decir, bien, buen siervo y fiel. O te puede decir como al otro, siervo malo y negligente. Fíjense, qué dureza. ¿Por qué la dureza? Si en definitiva el otro que agarró un talento no fue y se compró un mejor auto o cambió la casa. No, fue honesto, lo guardó. Nadie sabe dónde está, porque cuando venga el Señor yo se lo voy a entregar fielmente. Y cuando nosotros pensamos en los dones, o en este caso en los talentos, fíjense que tenemos allí varios elementos a considerar. En primer lugar, el bien que recibimos, el talento, el don que tenemos. En segundo lugar, el tiempo que tenemos. Y en tercer lugar, el fruto que debemos dar. El que recibió 5, rindió el doble, entregó 10. El que le dieron 2, entregó 4. En el tiempo, porque dice que el Señor se fue y cuando volvió hizo cuentas. En el tiempo que demoró el Señor en volver, los 2 primeros negociaron, hicieron su trabajo y multiplicaron su don. Pero el que recibió 1, la pregunta, fíjense, ¿qué hizo este
con el tiempo que tuvo. Mientras los otros negociaban y comerciaban y multiplicaban, ¿qué hizo este con todo ese tiempo? Se hizo una maratón de serie de Netflix. ¿Qué hizo? El tiempo es un valor tan valioso, mi hermano, que por ahí lo vamos valorando más cuando llegamos a cierta edad, ¿cierto? Del tiempo también vas a tener que rendir cuenta. ¿Qué hizo con el tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuánto le dedicamos al Señor para su servicio? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, siervo malo y negligente. ¿Se imaginan la vergüenza que pasó delante de todos? Juan en su primera carta, en el capítulo 2 dice: ahora, queridos hijos, permanezcan todo el tiempo, eso lo agrego yo, permanezcan en comunión con el Señor, para que cuando Él vuelva puedan presentarse delante de Él seguros, sin tener de qué avergonzarse. Es que vamos a recibir, bien, buen siervo y fiel, o vamos a escondernos avergonzados cuando rindamos cuenta. ¿Qué hemos hecho con el don que recibimos? ¿Qué hemos hecho con el tiempo que se nos ha dado? Y finalmente dice que usa bien la palabra de verdad. Cortar lo recto, eso significa. Enseñando la doctrina con integridad. Evitando interpretaciones con algún sesgo, por algún parecer. No, la Escritura se explica a sí misma y es la palabra de Dios. Y es toda, que traza bien la palabra de verdad. Eso es el consejo que Timoteo recibe. ¿Y por qué no recibámoslo también nosotros? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Empezamos como terminamos, con el título. Dios nos llama a una vida de servicio. Dije que esto es toda una convocatoria el título. Es una convocatoria, no es una invitación. ¿Usted sabe la diferencia entre una convocatoria y una invitación? Vuelvo al siglo pasado, cuando me convocaron, no me dijeron, si tiene ganas José, véngase, que le vamos a cortar el pelo, si usted quiere. Porque alguna vez tuve pelo, ojo. No, es una convocatoria obligatoria. ¿Soy siervo? Sí. El Señor me pide que ponga mi vida a su servicio. Nos llama a una vida de servicio. ¿Cuál será nuestra respuesta? El domingo pasado, y ya con esto termino, cantamos una canción muy linda que comienza diciendo: siendo en forma de Dios, Rey de toda creación, de siervo se vistió. Está hablando de Jesús. El ejemplo: yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y entonces el autor, en toda la letra, que es muy extensa y muy buena, y la cantamos con mucho entusiasmo, pero no la cantamos, no sea un problema, no la voy a cantar, pero a veces cuando la leemos y ponemos poco atención a lo que dice, es como que abrimos los ojos. Porque el autor dice: aquel que siendo en forma de Dios se vistió de siervo, me pone un ejemplo, me está pidiendo algo. Y entonces en la parte central de la canción dice: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo y hazme un siervo para tu gloria. Esa es la respuesta que el autor brinda en su canción. Tomaré tu cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. ¿Será esta nuestra respuesta? Dios nos llama a una vida de servicio. ¿Qué le diremos? Cerramos los ojos un momento.
Yo voy a repetir otra vez la letra de la canción. Y si es tu sentir, decirle al Señor lo mismo. Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Señor, hazme un siervo para tu gloria. Yo, entendiendo quién soy, un siervo tuyo, tomaré mi cruz. Te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Gracias, Señor. Sé, Señor, que tú estás hablando al corazón de los que estamos aquí. Algunos responderán afirmativamente, otros lo oirán como han oído tantas veces tu palabra. Pero mi oración es que tu Espíritu Santo nos quebrante con el ejemplo de Cristo, con la entrega de Cristo, con el amor de Cristo, con ese hombre que vino a entregarse por los demás, para que nosotros podamos pedirte lo mismo que este autor pidió. Señor, hazme un siervo para tu gloria. Sí, Señor, te lo pedimos, sabiendo que muchas veces nuestra naturaleza tiene otra tendencia, pero al estar frente a tu palabra, esa espada de dos filos que nos quebranta y penetra hasta lo más profundo, y entendiendo que es tu palabra la que convoca, Señor, yo ruego que cada uno de nosotros tomemos el desafío, aceptemos la convocatoria y empecemos a orar diciéndole, Señor, si soy un siervo, si trabajo como siervo, yo quiero ser más como Jesucristo, un siervo que lleve gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con tu pueblo. Por eso te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos. Bueno, agradecemos al Señor por el mensaje contundente y claro que hoy se entregó. Y bueno, ahí 1 Pedro 4 decía, ¿no es cierto? Cada uno según el don que ha recibido. No es que al ser siervo ninguno de nosotros no haya recibido un don, sino que cada uno recibió un don. Y ese don es para ponerlo al servicio. Ese servicio que tiene que ser de obediencia, tiene que haber disponibilidad, tiene que haber también utilidad, ser servil, y con ese servicio tenemos que estar aprobados también. De nuevo, mensaje para poder escucharlo de vuelta, como decía Ezequiel, que él hace también durante la semana. Y si todavía no estás poniendo el don que Dios te dio a su servicio para servir y todo, todavía los ministerios no arrancaron en la iglesia este año. Entonces, busca para poder estar sirviendo dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Pero tener ese tiempo ahora para ir pensando qué don te dio Dios para poder estar sirviéndole, y anotate en un ministerio para poder estar ejercitando ese don. Para concluir, bueno, la próxima reunión, como había dicho Joaquín, es suspenso. El miércoles 20 horas, que todavía no se sabía bien quién iba a estar tomando la palabra, pero bueno, es sorpresa, así que para los que puedan venir se pueden sorprender gratamente también. Después el sábado 17:30, picnic de mujeres. Y el domingo próximo, una reunión similar como la de hoy a las 11 horas, previamente a las 10 de la mañana, la cena. Así que bueno, Dios los bendiga y que tengan una buena semana.